Bienvenidos al Clavado Profundo, nuestro espacio para explorar temas que a veces pasan desapercibidos en nuestra vida diaria. Y hoy nos sumergimos en un tema que, aunque a simple vista puede parecer rutinario, tiene un impacto significativo en nuestro bienestar. Exacto, vamos a hablar del trabajo, pero no nos enfocaremos en los aspectos financieros o profesionales, sino en algo mucho más fundamental. Hablaremos de los riesgos laborales y cómo estos pueden afectar no solo nuestra salud física, sino también la mental y social. Y para esta inmersión profunda nos basamos en un material realmente completo sobre seguridad y salud ocupacional. Cubre una amplia gama de temas, desde los diferentes tipos de peligros en el lugar de trabajo hasta estrategias clave de prevención. Es como una guía esencial para comprender cómo podemos crear y mantener lugares de trabajo seguros y saludables para todos. Exactamente. Nuestra misión hoy es destilar las ideas más importantes de este material para que entiendas los fundamentos de los riesgos laborales sin sentirte abrumado por la información. Buscamos esos momentos esos datos sorprendentes que se quedan grabados, y todo explicado de manera clara y, si me permiten decirlo, un poco entretenida. Por supuesto. Empecemos entonces. En el mejor de los casos, el trabajo debería ser una fuerza positiva en nuestras vidas, ¿verdad? Totalmente. Debería contribuir a nuestra salud física, bienestar mental y relaciones sociales. Pero el material que estamos revisando nos muestra cómo ciertas condiciones laborales deficientes pueden convertir el trabajo en una fuente de riesgo para todas esas áreas. Lo interesante es que estas deficiencias, a menudo, provienen de lo que llamamos agentes materiales. Agentes materiales. Sí, el material los clasifica en varias categorías. Por ejemplo, agentes mecánicos, como una máquina sin protección, esas que tienen engranajes girando sin ninguna cubierta de seguridad. Solo de imaginarlo me da escalofríos. Y no olvidemos los agentes físicos, como el ruido excesivo, algo a lo que muchos están expuestos a diario. Cierto. También hay agentes químicos, como los humos de soldadura, un problema común en muchos trabajos industriales. Sin olvidar los agentes biológicos, como virus y bacterias, algo que todos tenemos muy presente hoy en día. Y luego están las condiciones ergonómicas, como un asiento del conductor mal diseñado que no se ajusta correctamente a la persona. Un ejemplo perfecto de cómo la propia configuración del trabajo puede ser un riesgo. Y por último, aunque no menos importante, están los aspectos psicosociales del trabajo, que pueden ser menos obvios, pero igualmente relevantes. Cosas como un ritmo de trabajo demasiado exigente pueden afectar seriamente nuestro bienestar mental y social. Entonces, vemos que estas condiciones de trabajo deficientes abarcan una gran variedad de factores. El material que estamos analizando se refiere a estos agentes materiales como peligros y los clasifica en las categorías que ya mencionamos. ¿Te refieres a los peligros físicos, químicos, biológicos y ergonómicos? Exactamente. Los peligros físicos son aquellos que se producen por el ruido, la vibración o las temperaturas extremas. Luego tenemos los peligros químicos provenientes de gases, humos, incluso la niebla en el aire. Los peligros biológicos son causados por agentes orgánicos como hongos, virus, bacterias y parásitos, esos pequeños invasores que pueden causar enfermedades. Y los peligros ergonómicos, que se relacionan con la adaptación del trabajo al trabajador. Cosas como posturas incorrectas y movimientos repetitivos que con el tiempo pueden causar problemas musculoesqueléticos. Pero mencionaste que el material no se queda solo en estas categorías, ¿verdad? Correcto. Introduce categorías adicionales de peligros, como los peligros locativos. Peligros locativos, ¿qué son esos? Son aquellos que surgen del entorno de trabajo y la organización del mismo. Entonces, no se trata solo de con qué trabajas, sino del espacio en sí y cómo está estructurado el trabajo. Exactamente. Imagina un espacio de trabajo desordenado o un flujo de trabajo mal planificado. Eso contribuye a los peligros locativos. Tiene sentido. Luego tenemos los peligros eléctricos, que supongo se refieren a los riesgos relacionados con la electricidad de maquinaria, equipos y herramientas. Sí, cualquier sistema que utilice o genere energía eléctrica puede suponer un riesgo. ¿Y qué de los peligros asociados con instalaciones? Estos se relacionan con el diseño, la construcción, el mantenimiento e incluso el deterioro de las propias instalaciones. O sea, un edificio en mal estado puede ser una fuente de peligros. Exactamente. Piensa en un techo con goteras o un suelo irregular, no siempre se ven como peligros laborales, pero pueden serlo. Es cierto, a veces no pensamos en esos detalles. Y la última categoría. Son los peligros asociados con maquinaria, que se centran en los riesgos del uso de maquinaria e incluso herramientas manuales. Ya habíamos hablado de los agentes mecánicos, pero esto parece ir un paso más allá. Sí, se trata de cómo se usan estas herramientas y máquinas. Entonces, estamos viendo un panorama bastante completo de todos los peligros que pueden estar presentes en un lugar de trabajo. Y no solo eso, el material también analiza las consecuencias de no gestionar adecuadamente estos riesgos. ¿Y cuáles son esas consecuencias?
Dos resultados negativos principales: accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Los accidentes de trabajo son lo primero que viene a la mente. El ejemplo que se da es el atrapamiento por engranajes descubiertos. Un riesgo muy evidente e inmediato. Y luego están las enfermedades profesionales, que pueden ser más difíciles de detectar porque se desarrollan con el tiempo. La exposición a agentes físicos, químicos o biológicos puede tener graves consecuencias para la salud. El ejemplo que se menciona es la intoxicación por plomo o saturnismo causada por la exposición a este metal y sus compuestos. Esto nos muestra que la exposición a largo plazo a ciertas sustancias puede ser muy perjudicial. Por eso es tan importante no solo prevenir accidentes, sino también crear un entorno laboral que proteja la salud a largo plazo. Y esto no es solo una cuestión de buenas prácticas, existen leyes que protegen la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Qué leyes son esas? En Perú tenemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783, que destaca el principio de protección. El principio de protección. Sí, este principio enfatiza el derecho de los trabajadores a condiciones laborales dignas que garanticen una vida saludable en todos los aspectos, físico, mental y social. Un derecho fundamental. ¿Hay alguna normativa que lo complemente? Por supuesto. El Decreto Supremo 005-2012-TR sobre condiciones y medio ambiente de trabajo define con más detalle los elementos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Y qué elementos incluye esta definición? Abarca varios puntos clave. Primero, las características de los locales, instalaciones, equipos, productos, en fin, todo el entorno físico del trabajo. El edificio, las herramientas, los materiales. Exacto. Segundo, la naturaleza e intensidad de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente laboral. No solo su presencia, sino también en qué medida están presentes. Correcto. Tercero, los procedimientos, métodos de trabajo y tecnologías utilizados, ya que influyen en la generación de riesgos. Es decir, la forma en que se realiza el trabajo es tan importante como los materiales que se utilizan. Precisamente. Incluso con materiales seguros, un mal procedimiento puede crear un peligro. Es cierto. Y el último punto. La organización del trabajo y las relaciones laborales, incluyendo los factores ergonómicos y psicosociales. Cómo se estructura el trabajo, la relación entre los trabajadores y los aspectos mentales y emocionales del mismo. Vemos que la seguridad laboral es mucho más que usar casco y gafas protectoras. Es un enfoque integral. Y el material que estamos analizando profundiza en los factores que contribuyen a los riesgos laborales. Sí, identifica el factor técnico, que abarca equipos, maquinaria, herramientas e instalaciones. Prácticamente toda la infraestructura física del lugar de trabajo. Y dentro de este factor se detallan aspectos específicos de los lugares de trabajo. ¿Qué aspectos son esos? La seguridad estructural del edificio, la limitación de áreas peligrosas, el estado de los suelos, la presencia de barandillas. Todo lo que previene caídas y accidentes por superficies inestables. Exactamente. También se mencionan las paredes, ventanas, puertas, rampas, escaleras, las rutas de evacuación, la protección contra incendios. Elementos básicos para un lugar de trabajo seguro. Y no olvidemos las instalaciones eléctricas y las condiciones ambientales en general. Iluminación, orden, limpieza, mantenimiento. Vemos que muchos detalles, por pequeños que parezcan, pueden contribuir a un entorno de trabajo seguro o inseguro. Y la utilización de equipos de trabajo también se menciona como un factor importante. ¿A qué tipo de equipo se refiere? Hay herramientas manuales, máquinas, equipos móviles con o sin motor y equipos para levantar cargas y trabajadores. Una gran variedad de equipos, cada uno con sus propios riesgos. Y el material conecta este factor técnico con la materia. ¿Qué materia? Sí, los agentes físicos, químicos y biológicos que ya mencionamos. El equipo técnico interactúa con estos materiales y esa interacción puede generar riesgos. Y el último factor clave que se identifica son los procedimientos de trabajo. Una vez más, no se trata solo de las herramientas o los materiales, sino de cómo se usa todo. Exactamente. Unos procedimientos seguros son cruciales para prevenir riesgos, incluso si los equipos y materiales son seguros en sí mismos. Y el material clasifica los factores de riesgo en diferentes categorías, ¿verdad? Sí, la primera categoría son las condiciones de seguridad, determinadas por el tamaño, peso y características de los materiales que se manipulan, así como el estado de las herramientas, equipos e instalaciones. O sea, los riesgos asociados a los objetos físicos y materiales en el lugar de trabajo. Correcto, pueden ser riesgos de atrapamiento, eléctricos, de incendio, etc. La segunda categoría es el ambiente físico de trabajo. ¿Qué incluye esta categoría? Ruido, vibraciones, iluminación, temperatura, humedad y radiación. Los factores físicos que pueden afectar la salud y comodidad del trabajador. Exacto. La tercera categoría son los contaminantes químicos y biológicos. ¿Cuáles son esos? Polvo,
gases, vapores, humos, bacterias, virus. Sustancias que pueden entrar en el cuerpo y causar daño. Y a veces son difíciles de detectar, por eso es tan importante gestionarlos adecuadamente. La siguiente categoría es la carga de trabajo, ¿verdad? Sí, que se divide en carga física y carga mental. O sea, el esfuerzo físico, las posturas, pero también la atención, la responsabilidad, la comunicación. La carga de trabajo, tanto física como mental, puede ser un factor de riesgo. Interesante. Y la última categoría. Organización del trabajo, que incluye horarios, ritmo de trabajo, relaciones laborales, turnos, tamaño de la empresa, inseguridad laboral, subcontratación. Factores que pueden afectar el estrés y la seguridad de los trabajadores. Vemos que los riesgos laborales son muy diversos y complejos. No se trata solo de evitar accidentes, sino de crear un entorno de trabajo saludable y positivo en todos los aspectos. Y el material destaca la importancia de la prevención de riesgos. ¿Qué dice exactamente sobre la prevención? Que lo ideal es eliminar el riesgo por completo, pero si esto no es posible hay que reducirlo al máximo mediante medidas preventivas. Y existen leyes que obligan a las empresas a tomar medidas para la seguridad y salud de sus trabajadores. Sí, las empresas deben implementar sistemas de gestión de seguridad y salud, o SGSS. ¿Y qué más se menciona sobre los riesgos ligados a las condiciones de seguridad? Primero, se define el accidente de trabajo como un suceso repentino, inesperado y evitable que puede causar lesiones. Y se mencionan los lugares de trabajo como fuente de riesgos, algo que ya hemos comentado. Pero luego se centra en la maquinaria, definiéndola como un conjunto de partes, al menos una móvil, que trabajan juntas para una función específica. Una definición bastante amplia que abarca muchos tipos de máquinas. Y dada la complejidad de la maquinaria, los riesgos son numerosos. ¿Qué medidas de seguridad se suelen tomar? Hay medidas que toma el diseñador de la máquina, como la prevención intrínseca, que consiste en integrar la seguridad en el propio diseño. También se mencionan los dispositivos de protección, la información para el usuario, las precauciones adicionales. Y el suministro de equipos de protección personal, la formación, los procedimientos de trabajo seguros, la supervisión, los permisos de trabajo. Un enfoque integral. Supongo que el usuario también tiene responsabilidades. Por supuesto. Debe seguir los procedimientos, realizar el mantenimiento, usar los equipos de protección, informar de cualquier problema. La fuente usa el ejemplo de un taladro para mostrar que incluso una máquina simple puede ser peligrosa si no se usa correctamente. Incluso las herramientas más comunes pueden causar lesiones si no se tiene cuidado. Luego se habla de los riesgos eléctricos, que son especialmente graves. La electricidad está presente en casi todos los lugares de trabajo y sus efectos en el cuerpo humano pueden ser muy graves. ¿Qué efectos puede tener la electricidad en el cuerpo? Quemaduras, movimientos reflejos, calambres, contracciones musculares. Eso ya suena bastante mal. Pero también puede causar paro respiratorio, asfixia, fibrilación ventricular e incluso la muerte. Una lista bastante aterradora. Y la gravedad de la descarga depende de varios factores. La intensidad de la corriente, la resistencia del cuerpo, el voltaje, la frecuencia, el tiempo de contacto, la trayectoria de la corriente. Entonces, incluso una breve exposición a una corriente alta puede ser fatal. Y luego se mencionan los riesgos de los equipos de elevación. ¿Qué tipo de riesgos? Caídas al mismo o distinto nivel, cortes, sobreesfuerzo, golpes por objetos que caen, atrapamiento, colisiones, exposición al ruido. Una lista bastante larga. ¿Qué precauciones se deben tomar? Mover las cargas lentamente, evitar pasar por encima de los trabajadores, operadores bien capacitados. No dejar cargas suspendidas sin vigilancia, inspeccionar los componentes críticos a diario. Precauciones básicas, pero esenciales para prevenir accidentes graves. Y luego se habla de los riesgos de incendio, que son una preocupación importante en muchos lugares de trabajo. El fuego puede causar daños muy graves y la fuente menciona el ejemplo de un trapo empapado en grasa que puede iniciar un incendio. Es increíble cómo algo tan pequeño puede tener consecuencias tan grandes. Y se menciona el triángulo de fuego: combustible, comburente y energía de activación. Los 3 elementos necesarios para que se produzca un incendio. Y para que el fuego siga ardiendo, la energía debe ser suficiente para mantener la reacción en cadena. Comprender estos elementos es crucial para prevenir incendios. Y luego se habla de los riesgos de los recipientes a presión, que pueden ser menos conocidos. ¿Qué son los recipientes a presión? Son recipientes que contienen fluidos o gases a presión, y la liberación de esa energía almacenada puede ser muy peligrosa. ¿Qué tipo de recipientes a presión existen? Calderas, tanques y botellas de gas presurizado, hornos y calentadores. Todos ellos requieren una manipulación y mantenimiento cuidadosos.
Y la última categoría de riesgos de seguridad que se menciona son las sustancias químicas. ¿Qué se dice sobre las sustancias químicas? Que las sustancias químicas peligrosas son aquellas que pueden dañar a las personas, incluso de forma irreversible. Se usan en muchas industrias y suponen un riesgo para los trabajadores. Es importante que todos en la empresa, especialmente los representantes de los trabajadores, conozcan estos riesgos. La información y la concienciación son la base para una gestión eficaz de los riesgos químicos. Y luego el material se centra en los riesgos ambientales, los factores higiénicos. ¿Qué factores son esos? Ruido, vibraciones, temperatura, radiación. Factores que están presentes en el entorno de trabajo y pueden afectar la salud. El ruido es el contaminante físico más común debido a la mecanización industrial y el transporte. Es cierto, muchos lugares de trabajo son muy ruidosos. El control del ruido debe considerarse desde el diseño de las instalaciones, la maquinaria y los equipos. ¿Qué medidas se pueden tomar para controlar el ruido? Estudiar los niveles de ruido, las fuentes, la exposición, los tipos de ruido, la transmisión, el uso de equipos de protección. Un enfoque integral que combina medidas de ingeniería y protección personal. Y luego se habla de las vibraciones, que son movimientos oscilatorios que pueden transmitirse a los trabajadores a través del contacto o el suelo. Las herramientas vibratorias, por ejemplo, pueden afectar la salud a largo plazo. Y luego está la temperatura. La exposición a temperaturas extremas, tanto altas como bajas, puede ser muy peligrosa. El calor puede causar golpe de calor, síncope, deshidratación, calambres. Y el frío puede causar hipotermia y congelación. Es importante mantener una temperatura adecuada en el lugar de trabajo. Y por último se habla de la radiación, que puede ser no ionizante o ionizante. ¿Cuál es la diferencia? La radiación no ionizante no tiene suficiente energía para romper moléculas o átomos. ¿Qué ejemplos hay de radiación no ionizante? Radiación ultravioleta, luz visible, infrarroja, microondas, radiofrecuencia, láser. Y aunque es menos peligrosa que la ionizante, la exposición prolongada también puede ser perjudicial. La radiación ionizante, en cambio, sí tiene suficiente energía para romper moléculas y átomos. ¿Qué ejemplos hay de radiación ionizante? Rayos X, rayos gamma, partículas alfa, partículas beta, neutrones. La exposición a la radiación ionizante debe controlarse cuidadosamente. Los riesgos laborales son muy diversos y comprenderlos es el primer paso para prevenirlos. Hemos visto que hay riesgos relacionados con la seguridad, como la maquinaria y la electricidad, y riesgos ambientales, como el ruido y la radiación. Es fundamental identificarlos y tomar medidas para proteger la salud de los trabajadores. Este clavado profundo ha sido un recorrido por los diferentes tipos de riesgos laborales y la importancia de la prevención. Esperamos que te haya dado una nueva perspectiva sobre la seguridad y la salud en el trabajo. Para terminar, te dejamos una reflexión. Los principios de identificación y prevención de riesgos no solo se aplican en el trabajo, sino en otros ámbitos de la vida. Piensa en cómo puedes aplicarlos en tu hogar, en tu tiempo libre, en tus desplazamientos. Y reflexiona también sobre cómo la tecnología y los cambios en el trabajo están creando nuevos riesgos. La seguridad es un tema en constante evolución. Gracias por acompañarnos en este clavado profundo. Esperamos que haya sido informativo y te motive a seguir aprendiendo sobre este tema tan importante. Hasta la próxima.